invitar ahora que puedan abrir sus Biblias y que vaya junto conmigo a la epístola a los Hebreos para continuar nuestra lectura y nuestra predicación de la epístola a los Hebreos. Epístola a los Hebreos, capítulo 10. Gracias al Señor hemos podido ir avanzando en nuestra epístola, siendo profundamente edificados por la palabra de nuestro Dios. Hebreos capítulo 10, lo puede buscar en sus Biblias, quienes no dispongan, lo pueden ver en pantalla. Vamos a dar lectura a varios versículos, desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Hebreos capítulo 10, versículo 1 en adelante dice así la santa palabra de nuestro Dios. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Es importante, hermanos, saber qué es lo que creemos. Tal vez usted haya escuchado alguna vez la historia de la fe del carbonero. Es una historia muy antigua. Resulta que alguien le pregunta a un carbonero, carbonero, ¿y tú en qué crees? A lo que el carbonero le responde, bueno, yo creo lo mismo que cree mi iglesia. Ah, muy bien. ¿Y qué es lo que cree tu iglesia? Bueno, lo mismo que yo creo. ¿Pero qué es lo que tú crees? Bueno, lo mismo que cree mi iglesia. Pero, ¿y tu iglesia en qué cree? Lo mismo que yo creo, y así ad infinitum. Hermanos en el Señor, y yo te pregunto a ti en esta mañana, a ti que me estás viendo, tú, ¿en qué crees? Las respuestas podrían ser muchas, pero espero que puedas responderme, o dentro de esa respuesta esté la respuesta, creo lo que la Biblia enseña. Bueno, entonces yo te pregunto, ¿y qué es lo que enseña la Biblia? Pues el autor de Hebreos en esta mañana nos va a mostrar qué es lo que enseña la Escritura.
En el sermón anterior, en el capítulo 9, nos enseñó la Escritura que la muerte de Jesús era necesaria. Jesús no podía saltarse la muerte, no era un superhéroe inmortal, sino que un hombre hecho a semejanza nuestra y necesitábamos que Él muriera. Pues en la mañana de hoy, lo que el capítulo 10 nos va a enseñar es el carácter de esta muerte necesaria. Jesús en su muerte fue el sacrificio perfecto. Y en la muerte de Jesús hay poder. En la sangre de Jesús hay poder. Pero hermanos, ¿entendemos bien lo que estamos diciendo? ¿Por qué decimos que la sangre de Jesús tiene poder? Eso simplemente podría ser un cliché, que lo escuchamos en distintas iglesias y lo repetimos como una mantra cuando hay un boche en la noche y me asusto. ¡Ay, la sangre de Jesús tiene poder! Lo podemos usar de esa manera, pero ¿es esa la intención de esta frase? ¿Es eso en verdad lo que creemos? ¿Es eso lo que la Escritura está enseñando? ¿Por qué decimos que Jesús en su muerte fue el sacrificio perfecto? ¿Por qué decimos que la sangre de Jesús tiene poder? Pues bien, el autor de la Epístola a los Hebreos en esta mañana nos va a dar una respuesta teológica al porqué de esta razón, de esta pregunta. Y esta respuesta, hermanos, es importante que usted y yo la entendamos bien para que sea una convicción profunda y no un cliché. Es necesario que esta respuesta sea bien entendida para que esta frase no sea como la fe del carbonero, sino como la fe sólida del autor de Hebreos. Hemos titulado al sermón de esta mañana, Cristo puede darnos todo lo que la ley no puede. Cristo puede darnos todo lo que la ley no puede. Y le invito a que disponga su corazón a meditar en esta tremenda verdad central del Evangelio. Y que me acompañe en la meditación de esta mañana, que naveguemos por medio de estos 18 versículos que hemos leído, como si fuésemos en un bote con 2 remos. Nuestro sermón tendrá 2 puntos en esta mañana. El primero de los remos será demostrar el carácter imperfecto de los sacrificios legales. Y el segundo de nuestros remos, el segundo punto será demostrar el carácter perfecto del sacrificio de Cristo, con lo cual podremos llegar a la conclusión de que efectivamente Cristo puede darnos todo lo que la ley no puede, porque en su muerte y en su sangre está el poder para darnos todo esto. Así que le invito a que disponga su corazón y vaya conmigo al primer punto. Dios nos ayude en el viaje de este sermón en esta mañana. El carácter imperfecto de los sacrificios legales. Lo primero a lo que quiero llamar su atención en esta mañana es que me acompañe en la lectura de 3 versículos de los 18 que hemos leído. Y quiero que hagamos el ejercicio habitual de poder detectar cuál es la idea central o cuál es la frase que se repite. Hay un énfasis del autor, una repetición de una frase particular que resulta fundamental para demostrar nuestro primer punto. Vaya conmigo al versículo 1. Dice, porque la ley, teniendo a la sombra de los bienes venideros, sino la imagen misma de las cosas, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Vaya conmigo al versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Cuál es la frase o el concepto o la idea que se repite 3 veces en este texto? No pueden. 3 veces lo enfatiza. La ley no puede hacer perfecto a los que se acercan. La sangre de los toros y machos cabríos no puede quitar el pecado. Los sacerdotes no pueden quitar los pecados. 3 veces se enfatiza la carencia de poder de este sistema. No hay poder en la sangre de los machos cabríos, en la sangre de los toros, en el sistema sacrificial legalista del Antiguo Testamento. Ciertamente tenía su propósito y lo cumplió cabalmente, pero no tenía como propósito ser capaz o tener el poder de darnos acceso a Dios, quitar los pecados, hacer una obra íntima en nuestro corazón. No pueden, y por tercera vez el autor escribe, no pueden.
No hay poder en el sistema sacrificial antiguo. Con esto en mente, hermanos, permítame subdividir este punto en 3 subpuntos, que lo puede ver allí en pantalla. Este sistema sacrificial, este carácter imperfecto de los sacrificios legales, no pueden darnos acceso a Dios. No pueden quitar el pecado y no pueden hacer una obra interna en nuestros corazones. El hecho de que no pueden darnos acceso a Dios lo vemos de inmediato. Para acceder a Dios debemos ser perfectos, ¿verdad? El salmista dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y luego lo describe, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. En definitiva, alguien que es perfecto. Pero resulta que nadie en esta tierra es perfecto. No podemos tener acceso a Dios. El versículo 1 nos dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, hacer perfectos a los que se acercan. No puede hacer perfectos porque es solo una sombra. La ley teniendo solo la sombra y no la imagen misma de las cosas. La sombra, hermanos, carecía de la sustancia suficiente para llevar a los hombres a Dios. Es solo una sombra. El ritual sacrificial mismo estaba lleno de barreras en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el templo de Herodes, que era el templo que estaba en pie, activo, en los tiempos en que el autor de Hebreos estaba escribiendo su epístola, resulta que tenía un montón de patios externos. El más externo de ellos era el patio de los gentiles. Si nosotros hubiésemos vivido en tiempo del autor, usted y yo habríamos podido llegar únicamente al patio de los gentiles, bastante lejos del templo. No podíamos pasar más allá. Después de eso estaban otros patios más internos donde sí podían entrar únicamente los israelitas. Y el primero de ellos era el patio de las mujeres. Y ellas podían llegar solo hasta ahí. Luego estaba el patio de los hombres israelitas. Y ellos podían llegar solo hasta ahí. Luego estaba el patio de los sacerdotes. Y ya dentro del templo, cierto linaje sacerdotal, no todos los sacerdotes, podían ministrar dentro del lugar santo. Y lo hacían por turnos. Y en el lugar santísimo no ingresaba nadie excepto un solo sacerdote, el sumo sacerdote, solo una vez al año. Nota la cantidad de barreras que había para llegar hasta la presencia especial de Dios. Todo el mundo podía acercarse hasta cierto punto al templo, pero solo uno podía entrar al lugar santísimo de la presencia especial de Dios tan solo una vez al año. El resto iba encontrándose con distintas barreras que le impedían el acceso a Dios. No podían acceder a Dios. El sistema sacrificial entonces no podía ser perfectos a sus oferentes. Estos no estaban capacitados para entrar al lugar santísimo. Y cuando entraba el sumo sacerdote, entraba muerto de miedo, después de mucha preparación, para no ser aniquilado por la santidad de Dios. Hermanos, esto es lo que vemos en el sistema antiguo, un sistema lleno de barreras. El templo y su sistema sacrificial impedían el acceso a la presencia especial de Dios. El autor describe todo este sistema ritual del Antiguo Testamento como una sombra. Porque la ley teniendo la sombra y no la imagen misma de las cosas. La palabra sombra, skia en griego, se refiere a una sombra pálida, a algo muy borroso, una sombra borrosa, algo que contrasta con lo nítido, contrasta con lo que el texto llama y no la imagen misma de las cosas. Del griego icon, que es una imagen perfecta, una réplica exacta, una representación completa, una reproducción detallada. Contrasta estas dos cosas. Esta sombra, hermanos, esta silueta pálida, resulta que era pálida en su inicio, era una sombra en su inicio, y a medida que fue transcurriendo el tiempo y fueron pasando los años y los siglos, se fue volviendo cada vez más pálida. Porque resulta que al principio al menos cumplía su propósito, pero el pueblo se apartó tanto de Dios que seguían presentando los sacrificios, pero ya no lo hacían con un corazón sincero.
no lo hacían en fe, no lo hacían en devoción, lo hacían de forma mecánica y Jehová el Señor repudió este tipo de sacrificios. El mismo sistema de sacrificios que Dios había implementado lo terminó aborreciendo, no por el sacrificio en sí mismo, sino por el corazón de aquellos que estaban acercándose. De modo que esta sombra se fue volviendo cada vez más pálida. ¿Y qué podemos decir del día de hoy? Hoy día, los judíos hoy siguen celebrando ciertas fiestas. Por ejemplo, ellos siguen celebrando el Yom Kippur, pero ya sin templo, sin sacerdotes. De manera que aquello que era pálido se fue volviendo aún más pálido con el tiempo. El día de hoy ni siquiera lo hacen bien de manera mecánica, pues faltan todos estos elementos. Nota lo pálido de la sombra de este sistema sacrificial. Se fue desgastando y palideciendo cada vez más con los años. Eso es lo que ocurre. La ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Se repetía año tras año, año tras año. Esto es algo que el autor de Hebreos recalca una y otra vez, y los sermones también lo hemos predicado una y otra vez. Esta sombra pálida era repetida vez tras vez durante 1500 años y podía seguir por 1500 años más y jamás podría hacer perfecto a un solo hombre. En 1500 años de historia, repitiéndose vez tras vez, estos sacrificios jamás pudieron hacer perfecto, ni siquiera a uno solo. Podría seguir por 1500 años más y 1500 años más y jamás iba a ser perfecto a nadie. Hermanos, es como multiplicar por cero, si me permite esa ilustración para aclarar este punto. Podríamos repetir esta sombra de rituales legalistas todo el tiempo, pero lo único que estaríamos haciendo es como multiplicar por cero. Usted puede tomar la cifra que usted quiera, los millones que usted quiera, multiplíquelo por cero y el resultado será cero. Lo puede volver a repetir y el resultado seguirá siendo cero. Lo puede hacer durante 1500 años y el resultado seguirá siendo cero. Jamás se va a incrementar. Es eso lo que ocurría con la repetición de los sacrificios rituales del Antiguo Testamento. La ley ritual era así, no importaba cuántas veces se realizara. Nuestro texto nos dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Por tanto, si no te hacía perfecto, no tenías acceso a la presencia de Dios. No tiene poder para llevarnos a la presencia de Dios. Y tampoco tiene poder, como lo muestra nuestro segundo subpunto, para quitar el pecado. Versículo 2 y 3. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues, los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria por los pecados. Resulta que eran un remedio temporal. No es que no sirvieran de nada, no. Dios jamás haría algo que no sirve de nada, tenía su propósito. Cubrían el pecado de manera temporal y estaban sus pecados cubiertos solamente hasta el siguiente pecado. Es como, si me permite la siguiente ilustración, como si usted padeciera de una infección, una neumonía, por ejemplo, y lo único que usted tiene a mano para tomar es un paracetamol. Imagine que usted se encuentra en un lugar muy apartado de la civilización, en la montaña andaba paseando y por allá se pasó de frío, se enfermó, le dio una neumonía y lo único que usted llevó en su mochila, en su bolso como remedio era un paracetamol. Ese paracetamol le va a ayudar en algo, va a quitar un poco la fiebre, pero no va a resolver el problema de base. La infección va a continuar allí hasta que esa infección pase a la sangre como una septicemia y usted pase a mejor vida. Eso es lo que ocurría en el Antiguo Testamento. La solución que había en ese momento no solucionaba el pecado, no podía quitar el pecado, no podía erradicar la infección del pecado, solo podía darle una analgesia momentánea, una solución temporal hasta que llegara lo
perfecto. Eso es lo que ocurría. La ley daba un alivio temporal, pero no podía erradicar la infección del pecado. No tenía el poder para quitar el pecado. Nuestro texto nos habla de la conciencia. Dice que si esto tuviera poder, los que ofrecen el sacrificio limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. La conciencia, hermanos, es la capacidad innata de poder detectar algo que está mal y sentir culpa por ello. La conciencia viene siendo algo similar al dolor. Ambos son un mecanismo de defensa que nos avisa que algo no está bien, que algo está mal. Por ejemplo, si usted toma algo que está caliente, siente el dolor de la quemazón, ¿verdad? Y eso le ayuda a soltarlo. O si se le inflama una rodilla, le duele la rodilla y eso le sirve a usted como señal de que algo mal está en la rodilla, ¿verdad? La conciencia actúa de manera similar. La conciencia reacciona a las heridas espirituales, a las heridas morales, a las infecciones letales de nuestra alma. En este caso, la conciencia de los judíos les acusaba continuamente de sus pecados. Mientras más piadoso fuera un israelita, más consciente era de su pecado. Así como David oraba diciendo, mi pecado está siempre delante de mí. Lo otro que nuestro texto nos habla es acerca de la memoria. Dice, pero estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Es decir, no solo no quita el pecado, no solo no tiene el poder de quitarlo, sino que más encima está constantemente recordándonos el pecado. Pero estos sacrificios que se hacen cada año, en ellos se hace memoria por los pecados. La ley, los sacrificios no tienen poder para quitar el pecado, no tienen poder para tranquilizar nuestra conciencia, no tienen poder para echar nuestros pecados al olvido, sino que continuamente nuestra conciencia nos está acusando y continuamente estos sacrificios están haciendo memoria por el pecado, están haciendo memoria que has transgredido la ley de Dios, están haciendo memoria que la paga del pecado es muerte, porque estás viendo la sangre de un animal que está corriendo, la vida de un animal que ha sido sacrificada por ese pecado. Está constantemente haciendo memoria de lo terrible del pecado y de la paga del pecado, que es la muerte. La ley no tiene poder para quitar el pecado. Hemos visto que no tiene poder para darnos acceso a Dios. El texto nos muestra que tampoco tiene poder para quitar nuestros pecados. Y el texto también nos muestra que no tiene poder para hacer una obra interna en nuestro corazón. Versículo 4 y 5a. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Por qué no la quiso? Porque estos sacrificios y estas ofrendas no tienen poder para quitar el pecado, porque no pueden hacer una obra interna. Resulta que si bien hay una relación tipológica, no hay una relación real y equivalente entre el pecado de un ser humano moral y la sangre de un animal amoral. Existía como un sustituto temporal, pero no era comparable la vida de un ser humano hecho a la imagen y semejanza de Dios con la vida de un animal. Había un simbolismo, había una tipología, había una señal en el derramamiento de la sangre de los animales, pero esta no tenía el poder para satisfacer la justicia de Dios. Dios jamás estaría satisfecho con que la sangre de un animal pagara por todas tus locuras, tus transgresiones, tus abominaciones, tu rebeldía, tu desobediencia, tu maldad. La sangre de un animal amoral jamás sería capaz de cubrir completamente hasta quitar los pecados de un ser humano moral. La sangre de un animal no era equivalente a la sangre de un ser humano hecho a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, podía ser solo algo externo. Y aquí el punto.
¿Por qué Dios no quiso el sacrificio y las ofrendas de los toros y de los machos cabríos? Porque estos solamente cubrían externamente el pecado, pero no podían quitarlo. Eran rociados simbólicamente sobre el pueblo, pero no tenían la capacidad de entrar en el corazón. La relación, por tanto, es solo simbólica o típica. La justicia de Dios jamás podría estar satisfecha con la sangre de un animal amoral. La sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Era solo algo externo. Cubría externa y temporalmente el pecado. El pueblo incluso llegó a utilizar mecánicamente estos sacrificios y los tenían como un sustituto de la fe, porque es algo externo. Perfectamente alguien podía ir a un fariseo y ofrecer un sacrificio y lucir externamente justo, pero Jehová conocía el corazón. Y lo que Jehová quiere no son los sacrificios, sino que se obedezca a Jehová. Eso es el verdadero sacrificio. Y los sacrificios del Señor, dice David, son el espíritu quebrantado. Al espíritu quebrantado Jehová no lo desprecia. Pero lo que hacía la ley y lo que podía ofrecer era solo una solución externa y no interna. El pueblo llegó a usarlo, como le decía, como un sustituto de la fe, una especie de magia, algo que hago de manera mecánica. Pequé, ofrezco un cordero, listo, estoy limpio. Tal cosa se parecía más a la magia que un acto de fe. Sacrificar sin obediencia, sacrificar sin fe, sacrificar sin devoción es peor que no sacrificar. Mejor se hubiesen abstenido de sacrificar, se hubiesen abstenido de acercarse a Dios con un sacrificio de un cordero, pero con un corazón sin devoción. Tal cosa, dice el Señor, es abominación. Mi alma lo abomina. Porque es algo externo y no interno. La gente podía maravillarse, trajo un cordero, qué bien. Pero Jehová conocía el corazón, conocía lo interno. Ese cordero ofrecido no tenía poder para cambiar el corazón de una persona. Hasta aquí todo parece decepcionante, ¿verdad? El sistema carece de poder para acceder a Dios, no tiene poder para quitar el pecado y no tiene poder para producir un efecto interno. Pero todo este oscuro panorama nos sirve como un perfecto telón de fondo para contrastar deslumbrantemente lo que en nuestro segundo punto hemos titulado el carácter perfecto del sacrificio de Cristo. Quiero llamar su atención aquí, en este segundo y último punto, también una frase que se repite, que es central en esta porción. De la misma manera en que hicimos el ejercicio en el primer punto, quiero que vaya conmigo a 3 versículos. Versículo 10. Y haga conmigo el ejercicio de detectar qué idea, qué frase, qué pensamiento es el que se está repitiendo. Versículo 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué idea o frase es la que el autor está reforzando y quiere demostrar en esta segunda porción del capítulo? Una vez y para siempre. Esto contrasta con el sistema sacrificial. Ellos podían estar año tras año haciendo muchos sacrificios. Jesús hizo uno solo, bien hecho y para siempre. Es mejor hacer las cosas bien una sola vez que estar todo el tiempo haciéndolas mal, ¿verdad? Jesús hizo la tarea una sola vez y para siempre. Esto nos demuestra el carácter perfecto del sacrificio de Cristo. Hermanos, y de la misma manera que subdividimos nuestro primer punto en 3 porciones, en 3 subpuntos, asimismo lo vamos a hacer con este segundo punto a fin de demostrar el contraste entre ambos. Lo dividiremos entonces en que
el sacrificio perfecto de Jesús sí puede darnos acceso a Dios, sí puede quitar el pecado y sí puede hacer una obra interna en nuestro corazón. Sí puede darnos acceso a Dios. ¿Por qué? Porque está reflejando la voluntad eterna de Dios. Note el versículo 7. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Resulta que siempre hubo una sola forma de acceder a Dios. Desde la eternidad pasada, hermanos, ya estaba decretado que fuese de esa manera. Las sombras de la ley tenían por función prepararnos para la llegada de la imagen misma. Si en el punto anterior habíamos dicho que si multiplicamos las sombras una y otra vez no obtenemos nada, es como multiplicar algo por cero. En este caso es como multiplicar algo por infinito. Usted puede tener algo muy pequeño, pero al multiplicarlo por infinito se hace infinito. Es lo que hace la obra de Jesús, diametralmente opuesta a lo que puede hacer la ley ceremonial, la ley ritual. Jesús sí puede darnos acceso a Dios. La imagen, que es Jesús mismo, tiene el poder de imputarnos su justicia y hacernos perfectos. Y estando ya perfectos en Cristo, podemos acceder confiadamente al trono de la gracia. Bendito sea Dios. Él tiene el poder de darnos acceso completo a Dios. No solo temporal, no solo una vez al año, sino acceso completo. Por Él podemos venir confiadamente al trono de la gracia. La voluntad eterna de Dios era la cruz. Como dice Samuel Peremillo, antes de que Dios dijera sea la luz, Él dijo sea la cruz. Este punto es importante porque la cruz no es un plan B en el plan de Dios. No es que Dios puso los sacrificios para ver si de esa manera lograba reconciliar al pueblo y lograba a la gente tener acceso a Él. Y después de 1500 años Dios se tomó la cabeza y dijo, ay, no funcionó, ¿qué podemos hacer? Ah, ya sé, tengo un plan B. Vamos a enviar a Jesús. No, no es eso. El plan y la voluntad de Dios siempre fue la cruz. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. La voluntad eterna de Dios siempre fue la cruz. La única forma de acceder a Dios siempre fue la muerte de Cristo en la cruz. Toda la ley tenía por objeto ser la sombra, la señal que estaba anticipando la llegada de lo perfecto, la llegada de la imagen misma de las cosas celestiales, la imagen misma que es Jesús. Versículo 9. Quita lo primero para establecer esto último. Quita lo primero, aquel sistema que dijimos que estaba lleno de barreras, lleno de patios que impedían el acceso de una persona común y corriente hasta la presencia especial de Dios. Este sistema que impedía el paso es quitado para establecer el último, en el cual Jesús, en su sacrificio perfecto, nos da un acceso permanente. Ya el templo de Dios no está dividido por patios, donde usted puede llegar hasta cierto punto. En este caso, Jesús ha quitado todo eso, todo lo primero, y ha establecido esto último, en lo cual usted y yo, que no teníamos ni una esperanza de poder entrar al lugar santísimo, hoy, por la fe en Jesús, por causa de su muerte sustitutiva en la cruz, tenemos acceso directo. Si usted quiere acceder a Dios, no tiene que venir a hablar conmigo, no tiene que buscarse un obispo, no tiene que buscarse un sacerdote, no tiene que buscarse a nadie. Usted puede ir directamente al trono de la gracia y allí va a encontrar a Jesús sentado a la diestra de Dios, quien intercede por usted, y usted puede entrar directamente. Y no necesita de nadie más. No hay una barrera, no hay un patio externo donde usted pueda llegar y de allí clamar que por favor alguien lo ayude. Usted puede entrar hoy directamente al trono de la gracia. Esto daba convicción teológica a los hebreos para perseverar en la fe de Cristo y no retroceder al judaísmo. Teniendo todo esto en claro,
¿Por qué habríamos de retroceder al judaísmo? Si en el judaísmo no hay poder, pero en la cruz de Jesús hay poder. El evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Hay poder en la muerte de Jesús, hay poder en la sangre de Jesús, y esta es la razón teológica para creer en esto. No es para espantar cucos. La sangre de Jesús tiene poder por estas razones. Nos da acceso a Dios, quita nuestro pecado, hace una obra interna en nuestros corazones. Todo lo que la ley no pudo hacer, Cristo en su muerte lo puede hacer. Su muerte es todo suficiente. Bendito sea nuestro Dios. De esto podemos aprender, hermanos, que no podemos confiar sino solo en Jesucristo. En su cruz, ningún otro sistema de obras nos puede dar acceso a Dios. Únicamente la obra perfecta de Jesús nos puede hacer perfectos a nosotros. Así que deja ya de confiar en tus ayunos, en tus oraciones, en tus años de evangelio, en tus cargos eclesiásticos, en tus títulos teológicos. Abandona todo ese currículum y confía únicamente en Jesús, únicamente en su muerte, únicamente en su obra y no en la tuya. Solo así podremos estar confiados ante el trono de Dios, y cuando seamos juzgados no presentaremos nuestras obras imperfectas, sino que estaremos vestidos de la obra perfecta de Jesucristo, de su justicia perfecta, y entonces seremos aceptos, porque Jesús, de él se dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, solo en él. Vístete de Jesús. Abandona todo sistema ritual, por más excelente que parezca, y abrázate solo de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Él sí puede darte acceso a Dios. Él puede quitar tu pecado. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados. Bendito sea Dios. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Posicionalmente, todo ser humano que no tiene a Cristo está en una posición de impiedad y de condenación. Pero mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, somos santificados, dice nuestro texto. Somos declarados justos, declarados santos posicionalmente frente al juicio de Dios. Versículo 11 y 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esta frase, pero Cristo, marca un contraste con el versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra, y en el versículo 12, pero Cristo, marca el contraste, la división natural del sermón de esta mañana. Lo que no pudieron hacer los miles de sacrificios, los miles de sacerdotes en sus 24 distintas órdenes sacerdotales durante 1500 años, lo hizo un solo sacerdote, Jesús. Y en una sola ofrenda, Jesús sí pudo. Jesús sí pudo hacerlo. Se estimaba, hermanos, que alrededor de 300.000 corderos eran ofrecidos en época de Pascua. En todo lo que duraba la Pascua, se ofrecían cerca de 300.000 corderos. La masacre era tremenda. Se dice que habían acueductos que drenaban la sangre de los animales hacia el torrente de Cedrón para poder deshacerse de tanta sangre. Toda esa sangre y todos esos animales eran insuficientes y no pudieron quitar el pecado. Pero la sangre del Cordero de Dios quitó por completo nuestro pecado en un solo sacrificio. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios, el Cordero que Dios mismo se proveyó. Dado que Dios no estuvo satisfecho con los corderos terrenales que se ofrecían, porque eran imperfectos, Dios mismo se proveyó de un cordero perfecto. Y se cumplía así las palabras de Abraham cuando su hijo le preguntó: Padre, aquí está la leña, está el cuchillo, mas ¿dónde está el animal del sacrificio?
Y Abraham le respondió, Jehová se proveerá de cordero. Bendito sea Dios. Y miles de años después, Juan el Bautista pudo decir, he aquí el cordero del cual Dios se ha provisto. Bendito sea el Señor, este cordero sí tiene el poder para quitar nuestro pecado. Lo que 300.000 corderos cada Pascua no podían hacer, el cordero de Dios lo hizo en una sola vez. Jesús en su humanidad es el sustituto perfecto y todo suficiente para morir, hermanos, en nuestro lugar. El texto nos dice en el versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Estas frases, entrando en el mundo y me preparaste cuerpo, son una clara alusión a la encarnación, al milagro de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. El verbo eterno de Dios se hizo hombre. Aquel que es eterno entró en nuestra temporalidad como un hombre verdadero. Él es el verdadero hombre y el verdadero Dios que murió en nuestro lugar como nuestro sustituto perfecto y satisfizo la justicia de Dios. Ya no se trataba de la sangre de un cordero amoral. Se trataba esta vez de la sangre de un ser humano. Por lo tanto, era nuestro sustituto y nuestro representante perfecto e ideal. Bendito sea nuestro Dios. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Entrando en este mundo dije, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y como dice el texto, por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, somos hechos perfectos y santificados. Bendito sea nuestro Dios. Él se hizo hombre. Hermanos, la cruz de Cristo es el verdadero antibiótico que tu infección necesita. El paracetamol de la ley no basta. Lo que necesitabas era un antibiótico efectivo, eficaz para poder no solo paliar tu enfermedad, sino erradicar por completo la infección. La sangre de Jesucristo es el único antídoto, es el único remedio eficaz para quitar por completo nuestro pecado. La sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado, pero la sangre del Cordero de Dios sí puede. Hay poder en su sangre, hay poder en su muerte. Cristo puede darnos todo lo que la ley no podía darnos. Versículo 13, note además, versículo 13, y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Jesús en su muerte venció al enemigo. Eso era algo que los sacrificios del Antiguo Testamento ni siquiera tenían por objetivo. Jesús venció en su muerte a Satanás, el acusador de nuestros hermanos. Recuerda que dijimos en el primer punto que la conciencia de un judío no podía estar nunca tranquila, que siempre se estaba haciendo memoria de sus pecados. Allí estaba Satanás constantemente acusándonos delante de Dios. Pero ¿quién acusará a los escogidos del Señor si Cristo es quien justifica? Jesús en su muerte venció a Satanás, el acusador de nuestros hermanos. Por tanto, nuestra conciencia ya puede estar tranquila. Él ha quitado, no solo cubierto, ha quitado nuestro pecado. Se cuenta la historia de que estaba Lutero siendo atormentado por todos sus pecados y tenía una lista interminable de pecados y Satanás se la mostraba, pero él dijo, sobre todo esto puedo escribir, la sangre de Jesucristo ha borrado estos pecados. Antes de su conversión, Lutero estaba desquiciado porque no encontraba la solución para su pecado y su conciencia lo acusaba vez tras vez hasta que pudo entender esta verdad, que Cristo era su justicia. Él, por medio de su muerte, nos puede hacer perfectos, puede quitar nuestro pecado. Bendito sea nuestro Dios. A manera de aclaración, esto no significa que un cristiano no es consciente de su pecado remanente. No debería haber nadie más consciente de su pecado que un cristiano, pero es una conciencia que ya no nos puede acusar. ¿Por qué? Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús.
Somos conscientes de nuestro pecado, luchamos con nuestro pecado, pero con la conciencia tranquila de que Jesús ya ha pagado por ellos. Bendito sea nuestro Dios, y todo esto de pura gracia. Bendito sea el Señor. Por último, el sacrificio de Jesucristo sí puede hacer una obra interna. No es denominacional, no es algo externo, no es un ritual externo, sino es algo interno. Versículo 15 y 16, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Mientras la ley ritual solo podía hacer cosas externas y limpiar externamente a las personas, el Espíritu Santo, en virtud del sacrificio y de la muerte sustitutiva de Cristo, puede escribir su ley en nuestros corazones. Esto que hablamos en unos sermones anteriores respecto al nuevo pacto es posible únicamente en virtud del sacrificio y de la muerte sustitutiva de Jesús. Es por causa de que Jesús murió en tu lugar y de que has venido a Cristo en arrepentimiento y en fe, que el Espíritu Santo escribe en tu corazón y en tu mente su ley. Y ahora mora en ti, mora en nosotros, mora en la iglesia. Ha producido un cambio interno en nosotros. Bendito sea el Señor. Esto era algo completamente impensado en el antiguo pacto. El texto de esta mañana concluye diciendo, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay nada más que añadir. La remisión se ha hecho, la ofrenda perfecta se ha ofrecido, ha sido aceptada y nuestro pecado ha sido borrado. No hay nada que tengas que añadir. No tienes que dar dinero extra a la iglesia para añadir y completar esta obra. No tienes que hacer ayunos u oraciones extras. Si lo haces, hazlo por amor a Dios, por gratitud a Dios, pero no es añadiéndole a la obra de Dios. No es que Dios me va a amar más porque yo haga tal o cual cosa, tratando de perfeccionar su obra. Tal cosa sería abominación. La obra está perfecta. Una sola ofrenda hecha. Hubo remisión de nuestros pecados, versículo 18. Por tanto, no hay más ofrenda por el pecado. Los judaizantes le decían a los hebreos probablemente, tienen que venir a ofrecer sus sacrificios. El autor de Hebreos les deja claro, no es necesario, porque donde hay remisión de pecados, ya no hay necesidad de más ofrenda por el pecado. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo ha tenido el poder de darnos acceso a Dios, ha tenido el poder de quitar nuestro pecado y ha tenido el poder de hacer un cambio interno en nuestros corazones. Concluimos entonces que Cristo sí puede darnos todo lo que la ley no puede. Su sacrificio es todo suficiente. Jesús en su muerte puede darnos acceso a Dios, quitar nuestro pecado, cambiar nuestro interior. Es por esto que creemos que hay poder en la muerte de Jesús. Por esto predicamos solo a Cristo y a este crucificado. Por eso su cruz es el centro de nuestra fe. En esto creemos, en el poder de la cruz, en el poder de su sangre. Bendito sea nuestro Dios.